Los creyentes en el Señor Jesús piensan que si sus pecados son perdonados una vez, obtendrán la salvación eterna. Y que cuando venga el Señor serán arrebatados directamente al reino de los cielos. Antes, cuando creía en el Señor, yo también pensaba eso. Pero, ¿qué significa exactamente creer en el Señor y ser salvado? ¿Con el simple perdón de nuestros pecados ya estamos calificados para entrar en el reino de los cielos? Esas cuestiones siempre me tenían confundido. Después de aceptar la obra de juicio de Dios en los últimos días, leí muchos pasajes de Dios Todopoderoso. Vi el misterio de las 3 etapas de la obra de Dios que reveló Dios Todopoderoso. Y entendí el misterio del plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad. Al final tuve claro lo que significaba ser salvado por el Señor. También vi claramente que la obra de juicio de Dios en los últimos días era el trabajo de purificar y salvar completamente a la humanidad. Para un creyente en el Señor, lo que significa ser salvado es en verdad un misterio. Sin experimentar la obra de juicio de Dios en los últimos días, no tenemos forma de ver claramente estos misterios. ¿Por qué no ha llegado el hermano Shu? Paciencia, no tarda en llegar. Sí. ¿Quién es? Soy yo, Xiao Shu. Oh, hermano Shu, pasa. Gracias. Llegué. Había unos extraños en el callejón. Creí que me estaban vigilando. Esperé que se fueran antes de entrar. Bien. El Partido Comunista ha estado arrestando a muchos cristianos. Tienen gente vigilando en todas las zonas residenciales. Ahora hay más personas mayores con brazaletes rojos. Debemos tener mucho cuidado. Creo que nuestros grupos ya no deben reunirse en lugares fijos. Debemos movernos. Porque tendremos problemas si el partido nos descubre. Shu, ¿cómo van las cosas en tu barrio? Directora Sam, ¿qué está poniendo ahí? Vengan a verlo. Denuncia actividades religiosas ilegales. Los arrestos a los creyentes son una locura. Este mundo es terrible. Xiaoshu, cada vez hay más arrestos del Partido Comunista. Y más gente lleva brazaletes rojos en la calle. Debes tener mucho cuidado cuando salgas. Ten cuidado con lo que dices. No debes hablar a la ligera sobre tu fe en Dios. ¿Eh? Sí, mamá, tendré cuidado. ¿Susi quién? Aquí no está. ¿Ah, no? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué registran mi casa? Dime, ¿en dónde predica hoy? No lo sé. Ah, no. ¡Revisen todo! ¿Por qué quieren arrestar a mi esposo? ¿Qué ley infringió? ¿Qué ley? Creer en Dios es ilegal. Fue denunciado por predicar. Eso es contra la ley. Y lo arrestaremos. ¿Qué ley se infringe por creer en Dios y predicar?
Entraron a mi casa y registran sin documentos ni pruebas. Ustedes son los que violan la ley. ¡Cállate! ¿Tú qué sabes de la ley? ¡No golpeé a mi madre! ¡No te entrometas! En China, el Partido Comunista Chino es la ley. Si el partido prohíbe creer en Dios, entonces es contra la ley. El gobierno central dice que podemos ocuparnos de los creyentes en Dios como queramos. Para esto no necesitamos una orden. Jefe, no encontramos nada. Hoy no pudimos atraparlo. Tuvo suerte. Hay que interrogar a su esposa. Sí, señor. ¡Mamá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¿Por qué la arrestan? ¡No! ¡Xiao! ¡Entra! ¡Ya! ¿Xiaoxiu? ¿Xiaoxiu? ¿Te lastimaste? ¿Ah? No, ¿Qué estoy sucede? bien. La policía fue a arrestarte. ¿La policía fue a la casa? Como no estaba, se llevaron a mi mamá. Papá, por favor, no vayas a la casa. Tiene razón. Tu casa no está lejos. La policía podría encontrarte. Cierto. Hermano Shu, tienes que irte. Escóndete en otra parte. Debes esconderte. Yo sabía que llegaría este día. Hija, debes ser fuerte. Tendré que esconderme por un tiempo. Estás creciendo. Debes aprender a confiar en Dios y vivir independientemente. Habla con tus hermanos y hermanas si necesitas algo. ¿Comprendes? Eso haré. Hermano Shu, vete. Nosotros nos encargaremos de todo en casa. Sí. Hermano Shu, apenas nos mudamos a esta aldea. La gente de aquí no sabe que creemos en Dios. Viviendo aquí, vas a estar seguro. Gracias. Hermano Shu, come algo. Sí. Debes estar cansado después del viaje. Termina de comer y descansa un poco. Hablaremos mañana. Sí. También descanse. Sí. ¡Habla! Levántelo. Dinos. ¿Dónde está el dinero de tu iglesia? ¡Contesta! ¿Quién lidera la iglesia? Si no me respondes, te voy a matar a golpes. No estoy infringiendo ninguna ley. La libertad de religión está escrita claramente en la Constitución. Todo lo que hace la iglesia es legal en la Constitución. ¿Qué respuestas quieren de mí? Espero que Shinji esté bien. Y espero que se mantenga firme durante el tormento de su interrogatorio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué lecciones debo aprender? El refinamiento es el mejor medio por el que Dios hace perfectas a las personas. Solo el refinamiento y las pruebas amargas pueden suscitar el verdadero amor por Dios en los corazones de las personas. Sin las dificultades, las personas carecen del verdadero amor por Dios. Si no son probadas en su interior, ni son sometidas al refinamiento, sus corazones siempre estarán flotando en el mundo exterior. Después de haber sido refinado hasta cierto punto, verás tu propia debilidad y dificultades. Entonces, podrás ver cuánto te hace falta. No podrás vencer los muchos problemas con los que te encuentres. Y entonces verás qué tan grande es tu desobediencia.
Solo durante las pruebas podrás realmente conocer tu verdadera condición. Ellas te capacitarán para ser perfeccionado. Cuando las personas atraviesan pruebas, es normal que sean débiles, que sean internamente negativas, o incluso que se carezca de claridad sobre la voluntad de Dios o sobre la senda en la que se debe practicar. Pero en cualquier caso, como Job, lo que debes hacer es tener fe en la obra de Dios. Independientemente de cómo obre Dios o de la clase de entorno en el que estés, serás capaz de buscar vida, el desarrollo de la obra de Dios en ti y buscar la verdad. Tendrás un entendimiento de las acciones de Dios y serás capaz de actuar según la verdad. Esta es tu fe genuina, y esto muestra que no has perdido la esperanza en Dios. Seguirás buscando la verdad en el refinamiento. Serás capaz de amar a Dios y no desarrollarás dudas sobre Él. Independientemente de lo que Él haga, seguirás practicando la verdad para satisfacerlo. Y serás capaz de buscar profundamente su voluntad y tenerla en cuenta. Solo esto es fe verdadera en Dios. Hermano Shu, madrugaste. Hermano Sao, siéntate. ¿Dormiste bien anoche? Anoche no pude dormir nada. Arrestaron a mi esposa y está detenida. Estoy preocupado por ella. El partido es cruel con los creyentes en Dios. Sé que la van a torturar. No sé si podrá soportarlo. Cuando me arrestaron por difundir el Evangelio, la policía casi me mata. Le pedí fortaleza a Dios y no lo traicioné. Me mantuve fuerte. Pero ella es una mujer y nunca ha pasado por algo así. ¿Qué le va a pasar si la torturan? Si la dejan lisiada, ¿cómo se las arreglará a nuestra familia? Lo único que puedo hacer es orar a Dios. Es una gran prueba cuando los creyentes son encarcelados. Sé que tu esposa tiene una gran fe. Creo que podrás superarla. Pero la tortura no es nada fácil de soportar. La policía lleva a los creyentes en Dios al borde de la muerte. Es duro para los hombres soportar ese tipo de tortura. Imagínate para una mujer. Me preocupa que mi esposa no pueda mantenerse firme. O que tenga que cuidarla si la dejan lisiada. ¿Cómo tendré tiempo para la iglesia? El solo pensarlo es muy aterrador. Pero al leer la palabra de Dios, empecé a comprender su voluntad. Dios usa las pruebas para revelarnos y purificarnos. Él usa estas situaciones para que veamos nuestra propia corrupción. Para que busquemos la verdad y seamos purificados y perfeccionados por Dios. Dios permite que vengan los tiempos difíciles. Ahí están sus intenciones. Es cierto. Esto ha revelado mi verdadera estatura ante Dios. Antes pensaba que no existían límites que me hicieran renunciar. Cuando me torturaron, no negué ni traicioné jamás a Dios. Así que pensé que creía de verdad, que mi fe en Dios era auténtica. Jamás pensé que con el arresto de mi esposa me sentiría tan débil. Creo que mi convicción sigue siendo débil. No tengo suficiente fe ni amor por Dios. Dios conoce mis defectos.
y los está usando para revelarme y perfeccionarme. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Experimentar todo tipo de pruebas nos hace mejores en la vida. Entiendo que Dios usa las pruebas para ayudarnos a crecer en la vida. Debemos dar gracias y alabar a Dios. Gracias a Dios. ¿Estás despierto? Hermano Lee, iba a ir a verte. Entra. De acuerdo. ¿Sí? Bienvenido, hermano Lee. Pasa a desayunar. Sí. Come lo que gustes. Regreso después. Sí, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas en la iglesia? El gobierno del partido reprime y arresta a nuestros hermanos y hermanas. Y las fuerzas del anticristo lo están haciendo muy difícil. En los últimos días, muchos que acaban de aceptar la obra de Dios Todopoderoso están temerosos. Cuando pienso en eso, siento mucha presión. Debemos nutrir a estos hermanos, ayudarles a entender la verdad y seguir el camino verdadero. Hay mucho trabajo por hacer. Sí. Mi comprensión es limitada. Eres mi compañero. En la obra de la iglesia necesitaré tu ayuda. Si ves problemas en mi trabajo, señálamelos para corregirlos. Eso será de gran ayuda para la obra. Claro. Hay muchas dificultades en la obra de la iglesia, así que debemos confiar en Dios. No tengo mucha experiencia real. Estoy limitado. Así que, si hay problemas en el futuro, debemos afrontarlos juntos. Mientras oremos, leamos la palabra de Dios y busquemos la verdad, todo lo podremos resolver. Cierto. Soy un hombre con muchos defectos. Y si ves que estoy haciendo algo mal, dímelo enseguida. Eso es actuar con amor. Cierto. Eso significa ser compañero. Claro. Por cierto, hermano Shu, hay una reunión mañana y me quedan cosas por hacer. ¿Te gustaría ir en mi lugar? Seguro. Hermano Wu. Sí. Hoy estás de guardia, ¿verdad? Sí. Abre bien los ojos. Sí. Puedes ir a tu reunión en paz. De acuerdo. Hermano Shu, al escucharte sobre la palabra de Dios Todopoderoso, queda claro que la obra del Señor Jesús fue redimir nuestros pecados en la era de la gracia. Sí. Y la verdad expresada por Dios Todopoderoso es juzgar, purificar y salvar al hombre. Amén. Pero el juicio de Dios no lo hemos experimentado. Y no entendemos las verdades de cómo Dios juzga y purifica al hombre. Es cierto. Sí. Hermano Shu, ¿qué diferencia hay entre la salvación en la era de la gracia y la purificación y la salvación completa durante la era del reino? Sí. Sí. Los creyentes cuyos pecados fueron perdonados en la era de la gracia, ¿van a poder entrar al reino de Dios? Todavía no nos queda claro eso de la verdad. Por favor, explícanos. Claro. Gracias a Dios. Justo iba a preguntar eso. Necesitamos que nos hables de ese tema. Sí. En cuanto a la salvación a través del perdón del pecado, en la era de la gracia y el logro de la salvación en la era del reino, la palabra de Dios Todopoderoso es clara. Veamos unos videos acerca de la palabra de Dios y luego hablaremos de lo que entendimos. ¿Les parece? Sí, gracias a Dios. Sí, me parece bien. Sí, podremos entender. En ese momento, la obra de Jesús era la redención de toda la humanidad. Los pecados de todos los que creían en Él eran perdonados. Mientras creyeras en Él, Él te redimiría. Si creías en Él, dejabas de ser un pecador y eras liberado de tus pecados. Esto es lo que significaba ser salvo y ser justificado por fe. Sin embargo, seguía habiendo en quienes creían algo rebelde y opuesto a Dios, y que había que seguir quitando lentamente. La salvación no significaba que el hombre hubiera sido ganado por completo por Jesús, sino que ya no pertenecía al pecado, que sus pecados habían sido perdonados. Si creías, ya no pertenecías al pecado. La primera encarnación
fue para redimir al hombre del pecado, para redimirlo por medio de la carne de Jesús. Esto es, Él salvó al hombre desde la cruz. Pero el carácter satánico, corrupto, permaneció en el interior del ser humano. La segunda encarnación ya no es para que sirva de ofrenda por el pecado, sino para salvar por completo a los que fueron redimidos del pecado. Esto se hace de tal forma que los perdonados puedan ser liberados de sus pecados, ser purificados completamente y alcanzar un cambio de carácter, liberándose así de la influencia de las tinieblas de Satanás y regresando delante del trono de Dios. Solo así puede el hombre ser plenamente santificado. La carne del hombre es de Satanás. Está llena de un carácter desobediente, es deplorablemente vil, es algo inmundo. Las personas codician demasiado el gozo de la carne. Hay demasiadas manifestaciones de la carne. Y así, Dios desprecia la carne hasta un punto. Cuando las personas dejan atrás las cosas viles y corruptas de Satanás, ganan la salvación de Dios. Pero si ellas permanecen incapaces de despojarse de lo vil y de la corrupción, entonces todavía estarán bajo el campo de acción de Satanás. Las intrigas, los engaños y la ruindad de las personas son cosas de Satanás. Al salvarte, Dios te separa de estas cosas. Y la obra de Dios no puede estar mal. Y todo es con el fin de salvar a las personas de la oscuridad. Cuando has creído hasta un cierto punto y puedes despojarte de la corrupción de la carne, y esta corrupción ya no te encadena, ¿no habrás sido salvado? Cuando vives bajo el campo de acción de Satanás, eres incapaz de manifestar a Dios. Eres algo vil y no recibirás la herencia de Dios. Una vez que hayas sido purificado y perfeccionado, serás santo y serás normal. Y Dios te bendecirá y serás precioso para Él. La liberación de las personas significa que Satanás ha sido derrotado. Significa que han dejado de ser comida en su boca y que, en lugar de tragárselos, Satanás ha renunciado a ellos. Esto se debe a que esas personas son rectas, tienen fe, obediencia y le temen a Dios, y porque rompen del todo con Satanás. Acarrean vergüenza sobre éste, lo convierten en un cobarde y lo derrotan por completo. Su convicción al seguir a Dios, su obediencia a Él y su temor de Él derrotan a Satanás y hacen que éste los abandone completamente. Solo las personas como estas han sido verdaderamente ganadas por Dios, y este es su objetivo supremo al salvar al hombre. Si desean ser salvados y totalmente ganados por Dios, entonces todos los que le siguen deben afrontar tentaciones y ataques, tanto grandes como pequeños, de Satanás. Los que emergen de estas tentaciones y ataques y son capaces de derrotar por completo a Satanás son aquellos a los que Dios ha salvado. Es decir, los salvos en Él son los que han pasado por sus pruebas y han sido tentados y atacados por Satanás innumerables veces. Aquellos que han sido salvados por Dios entienden su voluntad y sus requisitos y pueden someterse a su soberanía y a sus disposiciones y no abandonan el camino de temer a Dios y apartarse del mal en medio de las tentaciones de Satanás. Los salvados en Él son honestos, bondadosos, diferencian entre el amor y el odio, tienen sentido de la justicia, son racionales, capaces de preocuparse por Dios y valorar todo lo que es de Él. Satanás no puede atar, espiar, acusar a estas personas ni maltratarlas. Son completamente libres, han sido liberadas y puestas por completo en libertad.
Job era exactamente ese hombre de libertad. Y esta es precisamente la relevancia de que Dios lo haya entregado a Satanás. Qué gran enseñanza acabamos Ahora de vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Sí, claro. Lo leeré yo. Bien. Dios Todopoderoso dice: ¿qué clase de personas son las que han nacido en los últimos días? Son las que han pasado por la corrupción de Satanás y que han sido corrompidas hasta dejar de parecer humanas. Pero finalmente, después de haber pasado por el juicio, el castigo y la revelación de la palabra de Dios, y habiendo sido conquistadas, han alcanzado la verdad a partir de las palabras de Dios y han sido sinceramente convencidas por Dios. Han alcanzado un entendimiento de Él y pueden obedecer a Dios absolutamente y satisfacer su voluntad. Al final, el plan de gestión de Dios obtendrá un grupo de personas como este. Los seres humanos que se obtendrán por medio de todo el plan de gestión son un grupo que puede entender la voluntad de Dios, que alcanza la verdad proveniente de Dios y que posee la vida y la semejanza humana que Dios requiere. El grupo de personas que se conseguirá estará formado por aquellos que permanecerán al final. Y ese grupo está conformado también por aquellos que Dios requiere, a los que Él ama y con los que se complace. Amén. Amén. Estoy empezando a entender lo que significa la salvación. Gracias a Dios. Ya que oyeron los pasajes de Dios Todopoderoso, ¿está clara la diferencia? Sí, ahora está mucho más claro todo. Gracias a Dios. Esa duda, hermana. Si Él terminó la obra de redimir al hombre en la era de la gracia, ¿por qué Dios aún necesita juzgar y purificar al hombre en los últimos días? Dinos por qué. Explícanos. El significado aquí es muy profundo. Sin experimentar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, no podemos entender este aspecto de la verdad. Bueno, es que sí, no me ha quedado claro. Antes los creyentes sabíamos qué significaba la salvación. Significaba ser perdonados de nuestros pecados por la redención del Señor Jesús, evitando ser condenados por la ley. El perdón de nuestros pecados implicaba no ser condenado por la ley. Sí. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, cargó con todos nuestros pecados. Al orar al Señor y confesar nuestros pecados, recibíamos el perdón del Señor y disfrutábamos la paz y la alegría concedidas por el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Esto probaba que Dios había perdonado nuestros pecados. Es verdad. Pero, aunque el Señor perdonó nuestros pecados, no cambió nuestra naturaleza pecaminosa y carácter satánico. Con frecuencia seguimos mintiendo, pecando, odiando y sintiendo envidia. Todavía somos arrogantes, presumidos, nos vanagloriamos y menospreciamos a los demás. Sí. Cuando enfrentamos grandes pruebas como desastres naturales o sufrimientos, seguimos discutiendo con Dios. Lo culpamos y lo traicionamos. Si la obra de Dios nos adecua a nuestras nociones, juzgamos y nos oponemos a Dios. Y les pregunto, si nos rebelamos contra Dios con tanta frecuencia, ¿estamos calificados para entrar a su reino? No, no lo estamos. La Biblia dice claramente, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Sí, exacto, así son. El Señor Jesús también dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. Sí, esa es la verdad. El Señor no dijo que al perdonarnos los pecados entraríamos al reino de Dios. Él dijo que solo quienes hacen la voluntad del Padre pueden entrar al reino de los cielos. Sí, es cierto. Esas palabras en la Biblia prueban que irás al reino de los cielos cuando tus pecados son perdonados y salvado una vez es eterno. Son ideas humanas sin base en la palabra de Dios. Amén. Amén. Después de creer en el Señor durante tantos años, vemos que los creyentes cuyos pecados han sido perdonados viven en un estado constante de pecar y confesarse. Esto demuestra que ser perdonado por pecar no equivale a librarte de las ataduras del pecado. Y tampoco significa que eres santo. Eso es lo que necesitaba escuchar. La Biblia dice, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Basados en lo que dice la Biblia, podemos afirmar que si el carácter satánico de una persona no se purifica, no puede entrar al reino de los cielos. Tiene razón. Ahora, vamos a contemplar una cuestión. ¿Qué cuestión?
Si creemos en el Señor y nuestros pecados son perdonados, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué no podemos escapar de las ataduras del pecado? Sí. ¿Por qué? Porque en la era de la gracia el Señor Jesús hizo la obra de redimir a la humanidad, no la obra de juzgarla y purificarla en los últimos días. Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, ha venido a expresar la verdad y a hacer la obra del juicio dentro de la casa de Dios principalmente, para resolver la naturaleza y carácter satánicos de la humanidad, para llegar a la raíz de la causa de su naturaleza pecaminosa. Ahora todos entendemos claramente por qué Dios hace la obra de juzgar y purificar a la humanidad en los últimos días. Más claro, ¿verdad? Un pasaje de la palabra de Dios lo dejará claro. Sí. ¿Puedo leer el pasaje? Claro. Dios Todopoderoso dice: un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable. Pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Ahora entendemos claramente lo que significa la salvación en la era de la gracia. Gracias a Dios. Después de leerlo entiendo mejor. Gracias a Dios. La salvación es que después de que tus pecados fueron perdonados, estás calificado para orar a Dios y para disfrutar de su gracia. Pero tu naturaleza pecaminosa sigue en lo profundo de tu corazón. La gente sigue controlada por su naturaleza pecaminosa y peca a menudo. Incluso culpa y se opone a Dios. Esto prueba que, aun con sus pecados perdonados, no han sido ganados por Dios. Y todavía no puede obedecer ni adorar a Dios. Aunque la gente crea en el Señor y sea perdonada, sin importar cuánta gracia de Dios disfruten, aún viven bajo el dominio de Satanás. Aún pertenecen a Satanás. Es un hecho indiscutible. Eso es cierto. Pero si han vivido el juicio de Dios, han sido purificados y han alcanzado la salvación, son diferentes. Quienes entienden la verdad y tienen verdadero conocimiento de Dios, de verdad pueden odiar a Satanás y abandonarlo para vivir la palabra de Dios. Su carácter satánico ha sido purificado y pueden obedecer realmente a Dios. A ojos de Dios, ellos son quienes de verdad han escapado de la influencia de Satanás y han sido ganados por Dios. Son quienes han escapado del pecado y han cambiado a su carácter vital. Entiendo. Estas personas que pueden obedecer a Dios han alcanzado la salvación. Están calificadas para ir al reino de los cielos y heredar la promesa de Dios. Esta es la diferencia entre la salvación en la era de la gracia y la salvación en la era del reino. ¿Les queda clara esta cuestión? Sí, gracias a Dios, es cierto. La salvación y lo que significa ser purificado y alcanzar la salvación. Ahora lo entiendo. Demos gracias a Dios. Siento que se abre una ventana en mi corazón y cobra sentido. Es verdad. Yo siento lo mismo. Tienes razón. Nuestros pastores y ancianos decían que habíamos ganado la salvación por la fe y que ser salvados una vez era la salvación eterna y que al llegar el Señor Jesús seríamos arrebatados al reino de los cielos. Eso era lo que creíamos. Exactamente. Pero en la vida real, por mucho que nos resistiéramos, no podíamos escapar del pecado. Queríamos practicar la palabra del Señor, amarle y obedecerle.
Y aunque lo intentáramos, no podíamos hacerlo. Es cierto. Siempre estaba confundida. ¿Realmente podría entrar al reino de los cielos gente como nosotros, que se rebelan contra Dios a menudo? No. Lo entiendo tras escuchar la palabra de Dios Todopoderoso. La salvación de la que hablábamos en el pasado era el perdón del pecado para no ser condenados por la ley. Es cierto. Pero sin purificar nuestra naturaleza pecaminosa y carácter satánico, así no es la verdadera salvación. es verdad. Dios Todopoderoso ha venido a juzgar y purificar a la humanidad en los últimos días. Si aceptamos el juicio de Dios y la verdad, nuestra naturaleza satánica será resuelta. Eso es la salvación y ser salvado. Gracias. Así podremos entrar al reino de los cielos. Gracias a Dios, es cierto. Sí, sin leer la palabra de Dios Todopoderoso, no entenderíamos lo que es la verdadera salvación. Es Tienes razón. Creeríamos en los pastores, que nuestros pecados fueron perdonados y entraremos al reino de los cielos. Es cierto. Una fe sin entender la verdad no es fe. Pero ahora veo claramente que solo cuando nuestro carácter satánico es purificado y podemos obedecer a Dios, seguir su voluntad, podemos decir que alcanzamos la salvación. Amén. En los últimos días, la obra de Dios Todopoderoso de juzgar y purificar al hombre es lo que necesitamos. Amén. Es verdad lo que dice el hermano. Si tienen alguna otra pregunta, los escucho. Yo también tengo un par de preguntas. Sí. Malas noticias, hermano. La policía. Debe irse ahora. ¿La policía? Hermano Sao, Sí, saca hermano Shu. primero al hermano Shu. Ven conmigo. Hermano Shu, tu enseñanza fue fantástica. Parece que aún nos falta mucho. Sin alguien que entienda y pueda compartir la verdad con nosotros. Si leemos solos la palabra de Dios, nuestro crecimiento será lento y superficial. Hermano Shu, sería grandioso que compartieras con nosotros más a menudo. Claro, nos volveremos a reunir muy pronto. Perfecto. Sí. Shasha, ya jugaste mucho. Es hora de hacer la tarea. Bueno. Ve. Algo me ha confundido estos últimos días. Creo que la enseñanza del hermano Shu es esclarecedora y útil para nosotros. Pero él no habla de su experiencia en la práctica de la palabra de Dios. ¿Tú crees que eso es un problema? El hermano Shu abandonó a su familia para cumplir con sus deberes. Cuando fue arrestado y encarcelado por creer en Dios, se mantuvo firme. Y su esposa acaba de ser arrestada. En lugar de quejarse, siguió obrando en la iglesia. ¿No entiende la verdad mejor que nosotros? Sabe hacer su trabajo y dar sermones. Eso creo. Ya regresaste. ¿Cuántos aviones de papel? Shasha estaba jugando. ¿Ya comiste? Sí, gracias. Mañana tengo una reunión en la ciudad. Estaré fuera unos días. Entonces haré el desayuno temprano. ¡Mis papás están al teléfono! Sí, ya voy. Adelante. Mamá, papá, ¿cuándo van a regresar? Los extraño. Las cosas van bien por aquí, sí. No se preocupen. ¿Vendrán para el festival de primavera? Sí, sí, claro. Claro. No se preocupen por nada. Querido hermano Fang, espero que Xiaoshu no te esté causando muchos problemas. ¿Cómo ha estado ella últimamente? ¿Sabes qué ha pasado con mi esposa? ¿Hay alguna novedad?
El hermano Shu está aquí. Qué bien. Vaya, los oí practicar. Parecen un coro de verdad. Así el Partido Comunista no sospecha. Sí. Exacto. Usar esto como pantalla hace las reuniones más seguras. Hay que comenzar. Sí. Ajá, por aquí. ¿Dónde está la hermana Kim? No ha llegado. No ha llegado. Ya debería estar aquí. Suele llegar a tiempo. Sí, es cierto. Oh, ahí está. Ya llegó. Ahí está. Hermana Kim, llegaste. Pasa. Hermana Kim, ¿todo bien? ¿Sucede algo? ¿Qué ha ocurrido? Estos días han sido muy difíciles. Mi marido es un incrédulo y ya no puedo seguir con él. Hace unos días, él se buscó a otra mujer. Se llevó nuestros ahorros y se fue. Y ahora vive con esa mujer. ¡Qué mundo tan horrible! Cuando me enteré, mi corazón se llenó de odio. Trabajo mucho en el negocio que sustenta a mi familia. Y mientras él estaba con ella, ahora no tengo dinero. ¿Cómo vamos a sobrevivir mi hijo y yo? Estaba furiosa con él. Peleamos, discutí con él. Ya ni siquiera quiere venir a la casa. Ahora que ha pasado esto, me siento miserable y débil. Ya no sé qué hacer. Lo que estás viviendo ahora es una prueba. Como creyentes, debemos saber que Dios gobierna sobre todo. Existe el permiso y las buenas intenciones de Dios en todo lo que nos sucede. Sí. Con estas cosas, debemos preguntarnos qué lecciones tenemos que aprender. Hay que descubrir la voluntad de Dios. Es cierto. Debemos orar a Dios y buscar la verdad. Eso es lo más importante. Cierto. Leamos un pasaje de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Si deseáis ser perfeccionados por Dios, debéis aprender a experimentar todas las cosas y ser esclarecidos en todo lo que enfrentáis. Cuando te enfrentes a algo, sea malo o bueno, debes beneficiarte de ello y no debes transformarte en alguien pasivo. No importa lo que sea, deberías poder considerarlo desde el punto de vista de Dios y no analizarlo y estudiarlo desde la perspectiva del hombre. Esto supone una desviación en tu experiencia. Si así es tu experiencia, entonces tu corazón va a absorber las cargas de tu vida. Vivirás constantemente en la luz del semblante de Dios y no te desviarás fácil en tu práctica. Este tipo de hombre tiene grandes perspectivas. Amén. En cada paso de la obra que Dios hace en el interior de las personas, externamente parece que se producen interacciones entre las personas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Sin embargo, detrás de bambalinas, cada etapa de la obra y todo lo que acontece es una apuesta hecha por Satanás delante de Dios, y exige que las personas se mantengan firmes en su testimonio de Dios. Mira, cuando Job fue probado, por ejemplo, detrás de la escena Satanás hacía una apuesta con Dios, y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso que Dios da en vosotros está la apuesta de Satanás con Dios. Detrás de todo ello hay una batalla. Deberías saber que todo lo que te ocurre es una gran prueba.
y el momento en que Dios necesita que des testimonio. Amén. Amén. La palabra de Dios no dice claramente cómo debemos tratar las pruebas y practicar y buscar la entrada. En la obra de Dios de los últimos días, a menudo enfrentamos pruebas, contratiempos y fracasos. Pero después de experimentarlos, a pesar del sufrimiento, entendemos la voluntad de Dios. Las personas y asuntos con que nos topamos son permitidos por Dios y sirven para ayudarnos a crecer. Dios usa estas cosas para tratar de refinarnos, para revelar nuestra corrupción, rebelión y deficiencias, para hacernos buscar la verdad, experimentar la palabra de Dios y crecer. Vemos que la obra de salvación de Dios es muy práctica. Es cierto. Sin importar la prueba o el sufrimiento, mientras oremos a Dios, busquemos la verdad y la voluntad de Dios, Dios nos esclarecerá y guiará para vencer a Satanás y dar testimonio. Amén. Gracias a Dios. Hermana Kim, si no nos pasara esto, ¿veríamos claramente la fealdad de Satanás? ¿Qué les demuestra a los demás que como creyentes caminamos por un sendero diferente al de los incrédulos? ¿Cómo damos testimonio de que somos santos, distintos al resto? ¿Entiendes las buenas intenciones de Dios al permitir que esto pase? ¿Qué es lo que buscan los incrédulos? Caminan por un sendero diferente al de los creyentes en Dios. Hablamos en términos distintos. Sí. Es por eso que vivir con ellos es miseria y es tormento. Si tú puedes entender este hecho, sabrás cómo ocuparte de este problema, cómo gestionarlo, y no te limitará. Mientras entendamos la verdad, todo es fácil de llevar. Si no entendemos la verdad y nos complacemos con la carne, somos miserables. El sabio elige practicar la verdad y obedecer a Dios. Así escapamos de nuestras cargas y ganamos nuestra libertad. Es cierto. Si no buscamos la verdad y seguimos buscando los placeres de la carne, nos espera un sufrimiento y un tormento sin fin. Es cierto. El verso de un himno lo expresa bien. Sin la verdad, vivir es sufrir. Desde luego, no se equivoca. Todos necesitamos llegar a esa verdad. Hermano Shu, tienes razón. Cuando estamos atrapados, hace falta que nos saquen. Es cierto. Estoy siendo muy emocional. Dios conoce mis defectos, conoce mi enorme debilidad. Dios permitió que esto me sucediera para salvarme de la restricción de mis emociones, para ayudarme a escapar de las garras de Satanás. Por supuesto. Este es de verdad el amor de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A pesar de que he vivido dolor y refinamiento, eso es algo bueno. Empezaré a buscar y practicar la verdad en esto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando lo explicas así entiendo. Las buenas intenciones de Dios están en todo, eso es muy cierto. Si algo me pasa, al principio no busco la verdad, pero una vez que lo hago, todo problema se vuelve fácil de resolver. Sí. Es cierto. Es donde tenemos que mejorar. Sí. El sermón del hermano Shu fue grandioso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No tenía idea de cómo ayudar a la hermana Kim a resolver su problema. Pero después de esta enseñanza, la solución está clara. Es cierto. Así que la intención de Dios era salvarnos, ayudarnos a escapar de nuestros deseos de la carne, para ayudarnos a encontrar la libertad en la verdad y vivir en la presencia de Dios. Es verdad. Amén. Sí, comprender la verdad es maravilloso. Absolutamente. Sí, cierto. Es verdad. Cuando algo nos sucede, tenemos que buscar la verdad. Puedo comunicar la verdad para ayudar a mis hermanos y hermanas a resolver sus problemas. He experimentado la realidad de la verdad. Significa que no debo estar lejos de alcanzar la salvación. Gracias a Dios. Ahora, déjenme contarles mi experiencia. Te escuchamos. Hola, hermano Shu. ¿Sacando toallas? Sí. ¿Fuiste a la reunión? Sí. ¿Y?
necesito ayuda en algo. Las hermanas Guo y Shu hace tiempo que son compañeras. Ambas son pretenciosas, defienden sus ideas y rara vez oyen consejos. Siempre tratan de proteger su propia dignidad. Y cuando sus opiniones difieren, siempre hay un conflicto. Ninguna quiere ceder. No pueden cumplir sus deberes juntas y en paz. Mi comprensión de la verdad es muy superficial. ¿Eh? Me preguntaba si podrías ayudarlas con su conflicto. La hermana Wu y la hermana Shu son muy capaces, pero no pueden abandonar la carne mientras obedecen a la verdad. Los problemas de carácter no son fáciles de resolver. Lo sé. Incluso si hablara con ellas, puede que no logre ayudarlas. Tendrán que buscar la verdad y experimentar más el juicio y castigo de Dios para un cambio real. Pero puedo tratar de hablar con ellas, a ver qué puedo hacer. Si aún así no hay cambio y no pueden cooperar, tendremos que separarlas. Solo eso se puede hacer. Es muy difícil resolver el carácter corrupto. Tu solución es muy buena. Ves con auténtica claridad cuando entiendes la verdad. Es lo que he aprendido con la experiencia. Los problemas en la iglesia son sencillos. Solamente depende de cuánta verdad entiendas. Al entender más la verdad, tienes la capacidad de resolver más. Hermano Shu, te admiro mucho. Tú puedes rebatir los rumores del Partido Comunista y resolver los problemas de nuestros hermanos. Estoy seguro de que alcanzarás la salvación y entrarás al reino de los cielos. Oye, ¿realmente crees que entraré al reino de los cielos? Sí, claro. Si no entras al reino de los cielos, ninguno podremos. Hermano Shu, vamos. Oh, sí. Hermano Shu, recibí tu carta. A Xiao Shu le va bien. Entiende las cosas. Así que no te preocupes. Respecto a tu esposa, estamos haciendo todo lo posible para obtener información. En cuanto sepamos algo, te avisaremos. No te preocupes, concéntrate en tus deberes. Demos gracias a Dios. La reunión de hoy fue fructífera. Fue una bendición de Dios. Hermano Shu, quiero decirte algo. ¿Sí? Me he dado cuenta de que eres como yo. Tienes ese problema. En nuestros sermones hablamos de nuestra comprensión, pero no de la experiencia real. Cuando comunicamos sobre la palabra de Dios, rara vez hablamos sobre la corrupción dentro de nosotros, o de cómo entendemos nuestra naturaleza satánica, o de cómo buscamos la verdad y qué cambios hemos hecho. Es algo en lo que ambos tenemos que trabajar. En nuestros sermones solo nos enfocamos en otras personas, pero rara vez practicamos la verdad. Damos el esclarecimiento del Espíritu Santo, pero no tenemos ninguna práctica. Nuestra enseñanza de la verdad es clara, pero tenemos poco que ofrecer de nuestra propia realidad. Es un problema que ambos compartimos. Antes, yo solía ser así. Estaba demasiado concentrado en el trabajo. Creí durante años, pero sin crecer. Mi estatura espiritual es corta. No ha habido muchos cambios en mi carácter vital. Obrando y sirviendo a Dios de esta forma, es difícil que alcancemos la salvación y seamos perfeccionados. Cuando creemos sin obtener la verdad, es probable que tropecemos y caigamos cuando enfrentemos un desastre. Hace poco me di cuenta de este problema. Hermano Shu, ¿tú has pensado lo mismo? Tienes razón. He tenido esa sensación últimamente, pero le resté importancia. No creí que fuera un problema. Me parecía que mientras pudiera sacrificarme, trabajar, obrar y ser eficaz en mis deberes, Dios estaría satisfecho. Pero ahora que lo mencionas, veo que es un problema. Sí.
Ser capaz de explicar las palabras de Dios abiertamente no significa que poseas la realidad. Las cosas no son tan simples como te las puedes haber imaginado. Tener la realidad o no se basa en lo que dices, sino que se basa en lo que vives. Cuando las palabras de Dios se convierten en tu vida y en tu expresión natural, solo esto cuenta como realidad. Solo esto cuenta como poseer entendimiento y estatura real. Debes ser capaz de soportar la prueba por un largo tiempo y de vivir la semejanza que Dios requiere de ti. No debe ser solo una pose, debe fluir naturalmente de ti. Solo entonces tendrás realmente realidad y solo entonces habrás ganado vida. Ser capaz de hablar del conocimiento de las palabras de Dios no significa que posees estatura genuina. Eso solamente demuestra que naciste inteligente y dotado. No sirve de nada si no puedes señalar el sendero. No serías más que basura inútil. ¿Acaso no finges si no puedes decir nada sobre un sendero real para practicar? No estás aparentando si no ofreces tus experiencias reales a otros, dándoles así lecciones que pueden aprender o un sendero que pueden seguir. ¿Que acaso no eres un farsante? ¿Qué valor puedes aportar? ¿Qué valor tienes? Dices que siempre has sufrido mientras sigues a Dios, que lo has seguido contra viento y marea, y que has compartido con Él los buenos y los malos momentos. Pero no has vivido las palabras pronunciadas por Dios. Solo quieres ir de un lado a otro por Dios y esforzarte por Dios todos los días. Y nunca has pensado vivir una vida que tenga sentido. También dices, en cualquier caso, creo que Dios es justo. He sufrido por Él. He ido de un lado a otro por Él y me he dedicado a Él. He trabajado duro a pesar de no recibir ningún reconocimiento. Seguro se debe acordar de mí. Es verdad que Dios es justo, pero su justicia no está manchada con ninguna impureza. No contiene voluntad humana alguna y no está manchada por la carne o por las transacciones humanas. Todos los que son rebeldes y se oponen y no actúan de conformidad con su camino serán castigados. Ninguno será perdonado y ninguno será pasado por alto. ¿Realmente crees que entraré al reino de los cielos? Sí, claro. Si no entras al reino de los cielos, ninguno podremos. En nuestros sermones solo nos enfocamos en otras personas, pero rara vez practicamos la verdad. Damos el esclarecimiento del Espíritu Santo, pero no tenemos ninguna práctica. Nuestra enseñanza de la verdad es clara, pero tenemos poco que ofrecer de nuestra propia realidad. Obrando y sirviendo a Dios así, es difícil alcanzar la salvación y ser perfeccionados. Tuve suerte de que el hermano Lee me lo indicara. Después de leer la palabra de Dios, me di cuenta de que ese era mi problema. ¿En qué me diferenciaba de los fariseos hipócritas? ¿Cómo creí que estaba calificado para entrar al reino de los cielos? Hermano Fang, malas noticias. Pasó algo. La policía mató a la esposa del hermano Shu en la cárcel. ¿Qué? ¿Cuándo sucedió? Hace unos días. La policía fue a la casa del hermano Shu para decirle que fuera por el cuerpo. Tenemos que decirle al hermano Shu. Disculpe, ¿adelante está Sao Shuang? Sí. ¿Qué?
¿La policía la asesinó? Vaya, ese partido es un demonio. Sí. ¿Cómo le diremos al hermano? Sí. ¿Cómo se lo decimos? Ya regresó el hermano. Has vuelto. Hermano Fang. ¿Qué haces aquí? Tengo que decirte algo. ¿Está bien mi familia? A tu esposa la mató la policía. ¿Cómo pudo ser? Tengo que averiguarlo. La policía te busca. No puedes regresar. Nuestros hermanos y hermanas se encargan de tus asuntos en casa. No te preocupes por eso. Dios, todos estos años te hemos servido y cumplido con nuestros deberes. ¿Cómo pudo pasarnos esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no pudiste proteger a mi esposa? Que no estábamos obrando de acuerdo a tu voluntad. Hermana Yang, ¿te enteraste de lo que le pasó al hermano Shu? Sí, lo sé. Justo estábamos hablando de eso. Iré a verlo en cuanto terminemos. Sí. El hermano Shu ya ha pasado por pruebas. Fue arrestado y torturado por el Partido Comunista, pero no traicionó a Dios. Fue firme y dio testimonio. Pero lo que le ha pasado a su esposa no es una prueba pequeña. No sé cómo aprenderá y crecerá a partir de esto. Hermano Shu, ¿te sientes mejor? Nunca imaginé que le pasaría esto a mi esposa. Ahora no puedo entender nada. Me siento cansado. Para cualquiera sería difícil de aceptar. Pero en ningún caso podemos malinterpretar ni culpar a Dios. Tu esposa fue perseguida por el Partido Comunista. Prefirió morir a traicionar a Dios o a sus hermanos y hermanas. Es una victoria contra Satanás. Es cierto. Piensa en los profetas y los apóstoles. ¿Cuántos murieron para difundir el Evangelio y llevar a cabo la voluntad de Dios? Dios conmemoró sus hechos. Aunque sus cuerpos perecieron, sus almas perduraron. Dios orquesta todas las cosas. El Señor Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermano Shu, si llegas a entender esto, no te sentirás tan abatido. Tienes que ser fuerte.
ora a Dios y lee la palabra de Dios. Cuando entendemos la verdad, no hay nada que no podamos superar. ¿Cuántos creen en mí solamente para que los sane? ¿Cuántos creen en mí solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos? ¿Y cuántos creen en mí simplemente para recibir de mí la paz y el gozo? ¿Cuántos creen en mí solo para demandar de mí más riqueza material? ¿Y cuántos creen en mí solo para pasar esta vida con seguridad y para estar sanos y salvos en el mundo por venir? ¿Cuántos creen en mí solo para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo? ¿Cuántos creen en mí solo por una comodidad temporal, pero no buscan obtener nada en el mundo por venir? Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité todo el gozo y la paz que originalmente poseía, el hombre se volvió confuso. Cuando le di al hombre el sufrimiento del infierno y recuperé las bendiciones del cielo, la vergüenza del hombre se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, pero yo no le respondí y sentí aborrecimiento por él, el hombre se apartó de mí y buscó el camino de los médicos brujos y de la hechicería. Cuando le quité al hombre todo lo que me había exigido, todos ellos desaparecieron sin dejar rastro. Por lo tanto, digo que el hombre tiene fe en mí, porque doy demasiada gracia y tiene demasiado que ganar. Personas así tienen un objetivo muy simple al seguir a Dios: obtener bendición. Son demasiado perezosas para atender a cualquier cosa que no implique este objetivo. Van de acá para allá tras la gestión de sus propios ideales. No importa cuán lejos esté el camino, ni cuántas dificultades y obstáculos haya a lo largo del mismo, se mantienen firmes y sin miedo a la muerte. En esto, descubrimos un problema no identificado previamente. La relación del hombre con Dios es simplemente de puro interés personal. Es la relación entre el receptor y el dador de bendiciones. En palabras claras, es como la relación entre empleado y empleador. El primero solo trabaja para recibir las recompensas concedidas por el segundo. En una relación como esta, no hay afecto, solo un trato. No hay un amar y ser amado, solo caridad y misericordia. No hay entendimiento, solo resignación y decepción. No hay intimidad, solo un abismo sobre el que no se puede tender un puente. Cuando las cosas llegan a este punto, ¿quién es capaz de revertir tal tendencia? ¿Y cuántas personas son capaces de entender verdaderamente cuán desesperada se ha vuelto esta relación? Creo que cuando las personas se sumergen en el gozo de ser bendecidas, nadie puede imaginar cuán embarazosa y desagradable es una relación así con Dios.
Adelante. Oh, ya están aquí. Hermanos. Pasen. Siéntense. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, mucho mejor. Hermano Su, pasa, siéntate. Hermano Shu, ¿cómo te has sentido? ¿Estás mejor? Sí, mejor. Tu esposa... La muerte de tu esposa seguramente ha sido difícil de superar. Eso me ha demostrado mi verdadera estatura espiritual. Al principio fue muy difícil, fue doloroso. Y culpé a Dios. Al haber creído en Dios por años y renunciar a todo para poder servirle, Dios debería habernos protegido. ¿Cómo pudo permitir que esto nos ocurriera? No tenía sentido para mí. Mi fe y amor a Dios desapareció en un instante. Perdí todo deseo de servirle. Se oscureció mi corazón. Después, orando a Dios y leyendo su palabra, comencé a reflexionar. Cuando disfruté de sus bendiciones y su gracia, estaba agradecido y tenía el deseo de servirle. Pero cuando llegaron las pruebas, lo entendí mal y culpé a Dios. Incluso intenté razonar con Dios y oponerme a Él. Sacrificar y dedicarse así no era practicar la verdad realmente. No estaba sirviendo como una de las criaturas de Dios. No le devolvía su amor. Solo intercambiaba mis deberes por sus bendiciones, por la paz de mi familia, por su salud y su seguridad. Dedicarse a Dios es algo bueno. Pero era mi naturaleza satánica la que quería beneficiarse. Estaba usando mi servicio a Dios para satisfacer mi deseo de bendiciones. En el fondo estaba tratando de hacer una negociación con Dios. Al cumplir así con mis deberes, ¿no me estaba rebelando y engañando a Dios? ¿Dónde estaba mi conciencia y mi razón? Pienso en cuántos años he creído en Dios, cuántos sermones he dado. He dado esclarecimiento del Espíritu Santo, pero no he entrado en la realidad de la palabra de Dios. Y mi carácter vital no ha cambiado nada. Es realmente una pena. Esta prueba logró revelarme algo. Expuso que mi intención al servir a Dios era obtener bendiciones. Y expuso la contaminación en mi creencia. Creer en Dios y dedicarse así a Él no concuerda con la voluntad o los requisitos de Dios. Con tal contaminación en mí, ¿cómo puedo obedecer de verdad a Dios? Aunque diga que amo a Dios, es falso. No tengo una realidad de la verdad. ¿Cómo me dedicaba a Dios de esta forma, sin darme cuenta del problema? Él permitió que llegara esta prueba. Necesitaba tener esta experiencia. Sé que Dios trataba de salvarme. Sí. Pero mi comprensión aún es superficial. Hermana Yang, me gustaría escuchar su enseñanza. Sí. Es bueno que lo entiendas. Has aprendido mucho. Gracias a Dios. Sin el juicio de las palabras de Dios,
y las revelaciones de las pruebas, nos es difícil conocer nuestra corrupción y defectos. No podemos ver nuestros propios problemas prácticos. Ni siquiera éramos conscientes de que servimos a Dios de una manera corrupta. Sí. Trabajamos para Dios basándonos en nuestras propias nociones. Incluso pensamos que mientras no traicionemos la ley, juzguemos a Dios, nos opongamos a Dios o pequemos, que si hacemos buenas obras o damos sermones, significa que entendemos la verdad, logramos la salvación y entraremos al reino de los cielos. Antes tenía ese mismo problema cuando creí en el Señor, pero después de creer en Dios Todopoderoso y experimentar el juicio de las palabras de Dios, ahí vi lo profundamente corrompida que estaba por Satanás. Era arrogante, engañosa y codiciosa. Estos rasgos satánicos estaban arraigados en el fondo de mi corazón. Se convirtieron en mi vida y controlaban mis pensamientos. Hicieron que me rebelara y me opusiera a Dios en contra de mi voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta de la necesidad del juicio y castigo de Dios en los últimos días. Sin el juicio y el castigo de Dios, incluso si Dios perdona nuestros pecados, aún pertenecemos a Satanás y nos oponemos a Dios. Nunca ganaremos la aprobación de Dios. Eso es cierto. Es muy cierto. Escuchemos algunos pasajes de la palabra de Dios. Sí. Un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener mucha suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Cuando no estabas siendo sometido al castigo, tus manos se levantaban más alto que todas las demás, incluidas las de Jesús, y clamabas en voz alta: sé un hijo amado de Dios, sé un íntimo de Dios. Mejor sería morirnos antes que someternos a Satanás. Nos rebelamos contra el viejo Satanás, nos rebelamos contra el gran dragón rojo. Que el gran dragón rojo caiga completamente del poder, que Dios nos haga completos. Tus gritos eran más fuertes que todos los demás, pero entonces llegaron los periodos de castigo y una vez más se manifestó el carácter corrupto de las personas. Entonces sus gritos cesaron y ellas ya no tuvieron determinación. Esta es la corrupción del hombre. Esta es más profunda que el pecado, plantada por Satanás y profundamente arraigada dentro del hombre. No resulta fácil para el hombre ser consciente de sus pecados. Es incapaz de reconocer su propia naturaleza profundamente arraigada. Tales efectos solo pueden conseguirse a través del juicio por la palabra. Solo así puede el hombre ser cambiado gradualmente de ahí en adelante. El hombre gritaba así en el pasado:
porque no tenía entendimiento de su carácter corrupto original. Esas son las impurezas que hay en el hombre. ¿Qué de tu creencia en Dios? ¿Realmente has ofrecido tu vida? Si sufrierais las mismas pruebas que Job, ninguno entre vosotros que seguís a Dios hoy podríais permanecer firmes. Todos vosotros caeríais. Y es que hay, sencillamente, un mundo de diferencia entre vosotros y Job. Hoy, si la mitad de vuestros bienes fuera incautada, os atreveríais a negar la existencia de Dios. Si os quitaran a vuestro hijo o hija, correríais por las calles protestando a gritos. Si tu vida llegara a un callejón sin salida, intentarías polemizar con Dios. Todas las almas corrompidas por Satanás están bajo el control del campo de acción de Satanás. Solo aquellos que creen en Cristo han sido separados, salvados del campo de Satanás y traídos al reino de hoy. Estas personas ya no viven bajo la influencia de Satanás. Aún así, la naturaleza del hombre todavía está enraizada en la carne del hombre. Esto quiere decir que, aunque vuestras almas hayan sido salvadas, vuestra naturaleza sigue teniendo su antigua apariencia, y la probabilidad de que me traicionaréis se queda en 100%. Es por eso que mi obra es tan duradera, porque vuestra naturaleza es demasiado inconmovible. Ahora, todos vosotros estáis sufriendo tanto como podéis en cumplir vuestros deberes. Pero un hecho innegable es este. Cada uno de vosotros es capaz de traicionarme y regresar al campo de acción de Satanás, a su campo, y regresar a vuestras antiguas vidas. En ese momento, no será posible que tengáis una pizca de humanidad o la apariencia de un ser humano como la tenéis ahora. En casos graves, seréis destruidos y además seréis condenados eternamente para nunca más ser encarnados, sino severamente castigados. Este es el problema planteado ante vosotros. Parece que la palabra de Dios atravesó mi corazón con su juicio. La corrupción expuesta en estas palabras es mi estado. Todos somos iguales. La palabra de Dios revela lo que hay en nuestra naturaleza. Vamos a leer 2 pasajes más. Hermano Shu, lee tú. Claro. Tienes que saber qué tipo de personas yo deseo. Los impuros no tienen permiso para entrar al reino. No pueden mancillar el suelo santo. Aunque puedas haber realizado muchas obras y hayas obrado muchos años, si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, es intolerable para la ley del cielo que desees entrar a mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino a cualquiera que se congracia conmigo. Es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Tú tienes que buscar vida. Hoy las personas que serán perfeccionadas son del mismo tipo que Pedro. Son las que buscan cambios en su carácter y están dispuestas a dar testimonio de Dios y a cumplir con su deber como criatura de Dios. Solo las personas así serán perfeccionadas. Si solamente estás esperando recompensas y no te concentras en buscar cambiar tu propio carácter vital, entonces todos tus esfuerzos serán en vano. Y esta es una verdad inalterable. Yo decido el destino que cada hombre va a enfrentar, no en base a su edad
antigüedad, cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de compasión que provoca, sino en base a si posee la verdad. No existe otra decisión que no sea esta. Vosotros debéis daros cuenta de que todos aquellos quienes no siguen la voluntad de Dios serán castigados. Lo dicho en estas palabras es un hecho inmutable. Por lo tanto, aquellos que son castigados reciben dicho castigo por la justicia de Dios y como retribución por sus numerosas acciones malvadas. Bien, hay que detenernos aquí. La palabra de Dios revela la contaminación en nuestra creencia, nuestro deseo de obtener bendiciones y nuestra naturaleza satánica que suelen llevarnos al pecado. Imposible no convencerse. Sí. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Pese a que, cuando creemos en el Señor, nuestros pecados son perdonados y regresamos a la presencia de Dios, no resuelve nuestro carácter satánico y nuestra naturaleza es todavía la de oponerse a Dios. Cuando las pruebas y refinamientos amenazan nuestro interés vital, culpamos, juzgamos y nos oponemos a Dios contra nuestra propia voluntad e incluso negamos y traicionamos a Dios. Sí. Aunque a esas personas les han perdonado los pecados, ¿acaso son ganadas por Dios? ¿Han ganado su aprobación? Cuando creemos en el Señor, nadie ve esto con claridad. Sí, es cierto. Sí. Después de creer en Dios Todopoderoso, pasar pruebas, refinamiento, poda y trato, y entender algo de verdad, al fin logré verlo. Cuando empecé a creer en Dios Todopoderoso, renuncié a todo con entusiasmo para cumplir con mis deberes en la iglesia y fui elegida para ser líder. Sin embargo, mi arrogancia me hizo arbitraria en mi deber. No podía aceptar la poda. Terminé interrumpiendo la obra de la iglesia. Y me despidieron. Eso casi me desmorona. Fue duro tras tantos años de creencia. Tras ser líder y anciana de la iglesia, mis superiores confiaban en mí. Mis hermanos me admiraban. ¿Yo despedida? ¿Cómo iba a enfrentar a mis hermanos y hermanas? Mientras cumplía mis deberes, sufrí y pagué el precio. ¿Qué podía hacer ahora, después de haber arruinado toda mi reputación? ¿Para qué iba a cumplir mis deberes? ¿Y para qué creer en Dios? En el fondo, malinterpreté y culpé a Dios. Me opuse también a Él. Actuaba en constante rebeldía y oposición a Dios. Pero las declaraciones de Dios fueron las que me convencieron. La probabilidad de que me traicionaréis se queda en 100%. La traición es la naturaleza del hombre. Ambas cosas son completamente ciertas. Así son las personas en realidad. Es cierto. Vi que no importa lo apasionadamente que sirvamos a Dios los corruptos, ni las buenas obras que hagamos, los sermones que demos o lo duro que trabajemos. Sin experimentar el juicio y la purificación de Dios, todavía pertenecemos a Satanás. En el momento en que las cosas se ponen difíciles, nuestra naturaleza actúa inmediatamente. Empezamos a culpar y a juzgar a Dios, o incluso a traicionarlo. Es nuestro verdadero estado. Dios es santo y también es justo. Solo escapando de nuestro carácter satánico, podemos de verdad obedecer y temer a Dios y entrar al reino de los cielos. Gente como nosotros, que aún no ha purificado su carácter satánico, no puede entrar al reino de los cielos. Tras experimentar el juicio de Dios, comprendí algo. Ahora sé cómo traiciona a Dios mi naturaleza satánica. Me di cuenta de que tengo demasiado carácter satánico. Casi no soy una persona. Estaba lejos de cumplir los requisitos de Dios. Fue entonces
cuando mi punto de vista sobre la creencia en Dios comenzó a cambiar y me concentré en buscar la verdad, a usar la palabra de Dios para entender la naturaleza satánica en mí y cómo me corrompe. Aprender a abandonar la carne y vivir de una manera que Dios apruebe. Poco a poco, mi carácter satánico comenzó a purificarse y me volví más obediente a Dios. Gracias a Dios. Experimenté realmente lo profundo de mi corrupción por Satanás. Me oponía a Dios. Necesitaba el juicio y el refinamiento de Dios. Necesitaba su salvación. Tienes razón. Ahora estoy dispuesta a soportar cualquier cosa para obtener la verdad. Nada es más importante. Amén. Gracias a Dios. Ha sido una enseñanza muy útil. Es cierto. Sin las revelaciones del refinamiento y el juicio de la palabra de Dios, sería imposible entender nuestra naturaleza satánica. Y muy difícil poder ver con claridad cuál es nuestra esencia. Es imposible lograr ver cuánta fe tenemos en Dios, cuánto lo obedecemos, en qué circunstancias lo traicionaríamos, y si pertenecemos a Dios o a Satanás. Eso es un hecho innegable. La enseñanza de hoy me hace entender que antes nuestra creencia era codicia por la gracia de Dios. Servimos a Dios para satisfacer nuestra conciencia. Nuestra fe todavía está contaminada por muchos deseos, esperanzas y exigencias individuales. Estas exigencias están ocultas en nuestro corazón. Fluyen más hondamente que el pecado y son la raíz de nuestra oposición a Dios. Vivimos bajo el control de este carácter satánico. ¿Cómo vamos a estar liberados de la influencia de Satanás o ser salvos? Cierto, si nos rebelamos contra Dios, no estamos calificados para entrar al reino de los cielos. Alcanzar la salvación no es nada sencillo. Aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días no basta. Si creemos en Dios, pero no experimentamos su juicio, nuestro carácter seguirá y no entraremos al reino de los cielos. Creíamos que ser salvados una vez era como la salvación eterna, que podríamos entrar al reino de los cielos. Esas ideas son demasiado ingenuas. Sí. Son nociones inventadas por el hombre de no haber aceptado la obra de Dios en los últimos días. No entenderíamos lo que significa la verdadera salvación o cómo alcanzarla. Quienes creen en el Señor y piensan que si sus pecados son perdonados, ya están salvados, y esperan que el Señor los arrebate al reino de los cielos, no saben qué es la verdadera salvación, ni entienden el carácter justo de Dios. Tampoco saben quién puede entrar al reino de los cielos. Con una fe tan confusa como esa, simplemente creen en vano. Es una lástima. Sí. Quienes creemos en Dios Todopoderoso, antes de obtener la verdad, nos hallamos al borde del desastre. Al enfrentarnos a las pruebas, nos seguimos quejando y rebelando contra Dios. Aún no hemos sido verdaderamente purificados ni alcanzado la salvación. Quienes creen en el Señor, creen que pueden entrar al reino de Dios, sin aceptar su juicio en los últimos días. Es poco realista. Es cierto. Antes, yo también era como ellos. Solo esperaba entrar al reino de los cielos. Al pensarlo ahora, veo que era un sueño imposible. ¿No éramos todos así antes? Gracias a Dios. Después de oír sus enseñanzas, veo las cosas más claras. Demos gracias a Dios. En mis años de creencia, estuve sirviendo a Dios, sufrí y pagué un precio. He hablado con otros para resolver sus problemas. Cuando los del Partido Comunista me torturaron, nunca negué a Dios, hermanos. Tras aquello, hice mi deber como siempre. Y pensé que tenía la realidad de la verdad, que mi carácter vital había cambiado. Pensé que había sido salvado ya, que sin duda entraría al reino de los cielos. Pero la muerte de mi esposa me lo reveló por completo.
Lo único que había aprendido en estos años era doctrina espiritual. Aprendí a trabajar duro y a hacer buenas obras. Pero mi naturaleza pretenciosa y arrogante de mentir, engañar y pecar aún estaba arraigada en mí. No hubo purificación ni cambio. Cuando esta gran prueba llegó, me seguí quejando y culpando a Dios, lo que demuestra que aún puedo rebelarme y oponerme a Dios. Todavía no soy obediente a Dios. Solamente había cambiado mis acciones, pero no había cambiado mi carácter vital. ¿Cómo puedo considerarme diferente a los fariseos hipócritas? Solo después de experimentar el juicio de Dios, el castigo, la prueba y el refinamiento, pude ver claramente que el perdón de mis pecados no era la verdadera salvación. No estaba calificado para entrar al reino de los cielos. Solo experimentando el juicio, el castigo, la prueba y el refinamiento de Dios, la naturaleza pecaminosa y el carácter satánico arraigado profundamente en el hombre pueden ser completamente purificados. Solo a través de esta experiencia pueden las personas entender la verdad, conocer a Dios y convertirse en alguien que sigue la voluntad de Dios. Solo estas personas están calificadas para entrar al reino de los cielos.